orquesta de Edgardo Moca. ¿Cómo estás, Moca? ¿Qué tal, Barra? ¿Cómo andás? Bien, a ver, vamos a ver si te escucho medio raro, a ver si decime las primeras estrofas de Galúa. Vos me escuchás raro porque soy raro. Ah, capaz que es eso, ¿eh? Bueno, Moca, vamos. ¿Sabés qué estoy pensando? ¿Viste te voy a consultar sobre una frase que circula mucho entre todos nosotros en estos días, que es: en el peor momento del gobierno y nosotros nos peleamos entre nosotros. Bueno, siempre ocurre eso. Nosotros nos peleamos entre nosotros siempre. Ah, Que el gobierno esté en el peor momento es una circunstancia particular y por supuesto muy, muy gravitante. Pero nosotros, cuando digo nosotros, la política argentina, la política popular y democrática vive en algunos casos sufriendo viejos antagonismos y viejas querellas, y en algunos casos inventándolos, ¿no? Yo no te sabría decir en qué lugar encasillo yo lo que está ocurriendo, pero hay ciertas cosas que uno pone distancia y dice, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Cómo estamos? Y encuentra que el gobierno está en una situación de knockout, de knockout. Si querés entramos más en detalles en eso, pero yo no conozco en la Argentina crisis de estas envergaduras y de esta dureza en las que se haya salido concertadamente y pacíficamente. El país ha tenido siempre la instancia de los golpes de Estado como para emparejar el terreno cuando se desemparejaba. Yo creo que eso, espero y creo que eso no está abierto en este caso. Pero justamente porque no está abierto, lo que está abierto es una profunda incógnita. Ahora, por otro lado, en medio de una situación donde el peor gobierno, no el peor gobierno real de la Argentina, sino el peor gobierno pensable, no se puede pensar un gobierno peor que este para la Argentina en una coyuntura como la que vivimos. Entonces uno dice, bueno, da servirá las cosas para que la oposición inteligentemente y prudentemente vaya ganando posiciones, ocupando posiciones y resolviendo un cambio. Nada de eso es así, desgraciadamente. Nada de eso es así. Estamos en un terreno muy polvoriento, muy desparejo, muchas incógnitas. De todos modos, yo creo que de los despistes que ha sufrido en los últimos meses el gobierno no sale. Pero en política es muy arriesgado contar para el propio plan con el fracaso y con la estupidez del enemigo. En este caso, tenemos a favor que el enemigo da y sigue dando muchas muestras de estupidez. Pero por ahora, el comportamiento del espacio popular frente a eso es un comportamiento errático, y creo que hay un centro en todo esto del que no se puede hacer silencio, que es la situación interna del Partido Justicialista y el enfrentamiento entre dos sectores en la provincia de Buenos Aires muy fuerte. Yo creo que una mínima muestra de sabiduría política llevaría a que unos y otros meditaran un poco en la situación, porque la situación es, con unidad del peronismo, esto se resuelve pacíficamente y rápidamente. Con la situación actual del peronismo, nacional, pero bueno, con centro en la provincia de Buenos Aires, no solo no se sabe si se resuelve rápidamente, sino que no se sabe en qué dirección puede resolver. Volviendo al asunto de cómo sentimos esto, ¿no? Que, bueno, en el peor momento de Milei, nosotros peleándonos, eso viene acompañado por, el otro día escuchaba en una radio compañera, que preguntaban cuál es la sensación que les trae esto, cuál es la emoción, qué sienten frente a la interna, y ganó por bastante lejos que la gente lo que siente es enojo. Y a mí me preocupa muchísimo que frente a nuestros políticos lo que sintamos sea enojo. Bueno, pero ¿qué otra cosa merecería la conducta de nuestros líderes?
comprensión. Bueno, los entiendo, tienen una interna. Digamos que hacen bastante poco para que uno los comprenda, ¿no? Yo estoy poniendo un signo de igualdad ficticio. Yo no creo en que haya iguales responsabilidades, pero creo que como punto de partida para pensar conviene poner esta hipótesis que no puede ser cierta, pero que hay que creer como si fuera cierta. No hay poseedores de la verdad en la interna entre Cristina y Axel. Pongamos, no hay una verdad absoluta y definitiva en la política, pero yo tengo una posición tomada. Si entramos en detalle y en conversación, no tengo problema en hacerla pública. Yo creo que hay un comportamiento de un sector del peronismo que se niega a reconocer los cambios que ha habido en la Argentina y los cambios que ha habido en el peronismo, que sigue confiando en las viejas certezas, que sigue confiando en los personajes, en los líderes que habitaron y que construyeron uno de los periodos más hermosos de la vida política del país, y hay una renuencia a entender que ese ciclo terminó. Ese ciclo terminó. Cuando un ciclo termina y los protagonistas del ciclo se niegan a reconocer que terminó, es una situación peligrosa. Peligrosa y que no dura mucho, porque la convivencia no es cierto que acá hay una especie de capricho de unos o de otros de hacer valer sus pretensiones en el armado de tal o cual lista, en la forma de tal o cual elección. No se limita a eso, hay una cuestión evidente que son escenas y experiencias de la vida política que están confrontando. Y no es un hecho nuevo, hay que mirar en las cercanías de nuestra región también se dan estos casos, donde los celos iracundos alrededor de los liderazgos del pasado impiden pensar el presente y el futuro. Y salen a flor de piel los peores rasgos de los protagonistas. Yo creo que ese es el caso de lo que se está dando en Argentina, particularmente rondando en la provincia de Buenos Aires. Porque uno también, Moca, lo que creo que lo que sentimos es que en lugar de hablarnos a nosotros y tratar de saber qué nos pasa y de tratar de saber hacia dónde conviene ir, hablan para adentro, ¿no? Sí, Están además, como de espaldas en una discusión que no es la nuestra. Nosotros perdón, algunos se enojan, ¿viste? Cuando uno que no quiere estar en la discusión, pero yo necesito otras cosas, yo no soy político. sí, yo no me ubico exactamente en el mismo lugar que vos, en el sentido que yo soy un político digamos así, en retiro efectivo, podría decir yo. Yo vivo esto como protagonista político y lo sufro como protagonista político. Quiero ser claro en eso para no disfrazar de una objetividad y de una centralidad de la que obviamente carezco. Yo creo que el drama de esto es que el telón de fondo, porque las internas existen siempre. Sí. En la democracia representativa, en la democracia electoral, no solo es imposible evitar las internas, sino que no es bueno esquivar las internas, porque habilitar las internas significa un camino, uno entre otros, no el único, pero sí uno entre otros de identificar los puntos en común, identificar las diferencias, poder conversar sobre las diferencias a partir de los puntos en común. Pero en este caso se están burlando muchos requisitos. Se está acudiendo al aprete, se está acudiendo a la utilización del calendario público electoral como herramienta de los juegos internos de poder. Yo creo que yo creo que las cosas están creadas,
se han dado de una forma que habilitarían una solución un conjunto de soluciones entre las cuales se podría optar. No es una solución. A ver, ¿cuántas cosas podemos hacer que no sean las que estamos haciendo? Llegar a una fórmula común para ganar la elección, para distribuir los recursos políticos que surjan de ese triunfo en políticas, en primer lugar en políticas que favorezcan al país, y también en líneas de trabajo que apunten a reunificar y a fortalecer la unidad del peronismo. Yo creo que si se piensan las cosas de esa manera, que no es tan difícil darse cuenta. Darse cuenta es fácil, lo difícil es ponerlo en práctica, porque cuando uno se pone la camiseta de los que están en la cancha, que no es la que yo tengo en este momento, pero hay gente que tiene la camiseta de los que están en la cancha. Entonces, la objetividad que a veces pedimos es una objetividad extrapolítica. Yo prefiero no pedir cosas que estén fuera de la política. Yo creo que dentro de la política hay mucho que se puede hacer y mucho que no hay más remedio que hacer, porque el mundo está entrando en una colisión de la cual hablamos poco, porque nos da miedo. Yo creo que la razón por la que se habla tan poco del conflicto de los aranceles norteamericanos y de la crisis entre Estados Unidos y Europa, las crisis entre grandes potencias desde las primeras décadas del siglo XX hasta ahora se han resuelto con guerras de altísimo nivel destructivo. Yo no escucho que nadie hable de esto, pero la guerra de 1914 y la guerra posterior, la guerra de la década del 30, tienen una raíz central en la disputa entre potencias que se sienten o se sentían restringidas en su poder de expansión, y las potencias que, viejas y un poco pasadas del centro de su época, se resisten a aceptar esa condición. Y después, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve con armas de fuego de gran poder destructivo. Un gran poder destructivo, la Primera y la Segunda Guerra, pero que si se las compara con el poder destructivo que tiene esto que está en pleno desarrollo, no hay nada que comparar, no hay ningún punto de comparación. No hay ningún punto. Una especie de repetición de la cuestión del siglo XX en la actual escena es una destrucción, como mínimo una destrucción masiva de altísimos y de muy difícil recuperabilidad del mundo. Entonces hay tiempo y hay que usarlo bien, porque si el tiempo que hay se lo usa mal, nos vamos a encontrar con hechos irreversibles. Y en el medio, Argentina, que está haciendo un papel payasesco en términos de política internacional oficial. Digamos, en los momentos en los que el mundo está, yo imagino cualquier persona de otros países, viendo al presidente de la República Argentina viajando ida y vuelta a Estados Unidos casi sin encontrarse con nadie y haciendo payasadas y asumiendo un papel en el mundo que no tiene nada que ver con la situación argentina ni con su propia realidad. Todo esto no puede durar. Yo lamento caer en una especie de visión, de pronóstico, pero esta situación argentina en el mundo no puede durar. No puede. Algo se va a caer. Yo confío en que lo que se va a caer, lo que está más débil, lo que está más podrido, es el equipo que gobierna hoy la Argentina. Si eso fuera así, eso que es mi ilusión se convirtiera en una realidad, estamos a tiempo. No sé cómo serían las formas institucionales, porque el gobierno todavía tiene el actual equipo tiene una vigencia constitucional, pero eso se soluciona. Siempre se pudo solucionar eso. Sí. Antes se solucionaban los golpes de Estado, por suerte, después del 83, eso se empezó a solucionar como se solucionó en el 2001, y de una forma no del todo ortodoxa, no del todo pura,
pero muy democrática y muy respetuosa de las instituciones. Yo creo que si tuviéramos una clase política inteligente y abierta, ese sería el punto que tendría que discutirse. Ahora, hay que decir que en este tipo de circunstancias, en la Argentina no juegan solamente los partidos políticos y las grandes figuras que se someten al juicio electoral del pueblo, sino que hay grandes fuerzas económicas, grandes fuerzas muy poderosas, muy vinculadas con la principal potencia mundial, que juegan su propio partido y que pueden oscurecer las cosas. O sea que yo creo que estamos en una situación, por un lado, muy grave mundialmente y muy grave en las perspectivas de lo que puede hacer la Argentina en esta situación, y por otro lado de una gran oportunidad para las fuerzas populares. Cuando hablamos del peronismo, hay que sacarle a esa alusión el sentido de la pertenencia a una fuerza identificada, a una fuerza cerrada. Hay que pensar en la creación de un sujeto político que por supuesto incluya centralmente al peronismo, pero que no puede agotarse en él, que se ponga al frente de una salida institucional, política y razonable. Edgardo, te agradecemos muchísimo que la charla y la seguimos la semana que viene. Dale. Gracias, Che, abrazo grande. Te mando un beso, un abrazo grande. Hablábamos con Edgardo Moca, ya venimos. Fiesta en tu radio, en el 100.